Gracias, profesora Mayra. Buenas tardes para todas y todos los profesionales presentes. De verdad que es un honor estar haciendo parte de este curso introductorio a las maestrías del instituto, porque bueno, uno escucha aquí distintos puntos de vista, los debates en las mesas han estado sumamente interesantes, muy valiosos aportes, así como las ponencias, ¿no? La ponencia del profesor Damiani el primer día, con su reflexión sobre el instituto, el documento rector, Bolívar y la educación, Bolívar y el derecho, Bolívar y el poder judicial, Bolívar y la justicia. Luego ayer, la profesora Ana Cristina Bracho, con su reflexión súper valiosa sobre el documento rector de nuestro instituto, el profesor René sobre el tema de la crítica jurídica, y hoy un poco el tema va entrando ya a la investigación, por supuesto sin abandonar la perspectiva crítica jurídica. Miren, yo preparé un material donde reuní algunos datos teóricos que creo que les pueden ser útiles en este proceso de esta semana de cara al sábado, pues que hay una entrevista donde tienen que conversar sobre alguna idea de investigación que usted tenga para desarrollar los estudios de la maestría a la cual está aplicando. Pues puede ser que eso lo tenga inquieto. Entonces, bueno, ojalá que las ponencias que se han dado y las que se dio, la de hoy, las que faltan, le tributen en ese objetivo. Miren, el título del seminario habla, ahí hay varios conceptos, ¿no? Si lo ven ahí en la pantalla. El primero es el de derecho alternativo. La palabra alternativo tiene una raíz que es alter, que significa otro. El derecho alternativo es el derecho que queremos construir, es decir, el otro derecho, diría la gente del INSS, el otro derecho, que es el derecho que se formula como alternativa al derecho dominante, hegemónico, que conocemos. Luego está otro concepto que es el de crítica jurídica, ahí sí vamos a dedicarnos un poco más a ese concepto, que es, digamos, la postura que asume este instituto en todos sus programas de estudio, tanto las 4 especialidades como las 3 maestrías. O sea, el tema de la crítica jurídica no es para los que estudian la maestría en crítica jurídica solamente, es para todos los que estudian en el instituto, es para los que damos clase en el instituto, es un enfoque transversal. Y este tema de la crítica jurídica quiero ahondar un poco más, eso es lo que voy a hacer en la primera parte, y en la segunda voy a referirme un poco a la investigación, a los problemas que presenta la investigación. Para eso me voy a apoyar en este texto. Hoy traje unos textos un poco para provocar también aquí la lectura y mostrarles pues, que hay todo un pensamiento jurídico crítico. Este texto se llama Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico y es de Antonio Carlos Wolmer. Y yo les confieso, yo en la universidad que estudié, no fue aquí en la Bolivariana, una universidad del país, una academia jurídica, digamos, tradicional, respetable, nunca escuché en mi pregrado la palabra crítica jurídica, jamás. Eso no lo vi por ningún. Y tampoco escuché la expresión derecho alternativo, nunca. No sé si a ustedes les pasó también, eso me pasó a mí. Digamos que me vengo a encontrar con este campo del saber una vez que me hago profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que para el momento estaba y todavía tiene un programa de estudios jurídicos, que es un programa con una visión alternativa, donde se asume el enfoque de la crítica jurídica y por ahí empecé a estudiar esto. Y el primer libro que me encontré fue este, que tengo en la mano, Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico, porque hay todo un pensamiento jurídico que hace crítica, que no es la crítica para mejorar el derecho de la dominación o el derecho hegemónico. Hay una crítica para eso, dentro de los impulsores y los que sostienen ese sistema de derecho. Nosotros nos estamos refiriendo a una crítica de fondo para desnudar ese sistema y transformar y construir el derecho alternativo. O sea, es otro tipo de crítica, no es una crítica para mejorarlo, para fortalecerlo. Es una crítica para desnudarlo y para instaurar otro sistema de derecho o el derecho alternativo que está allí en el título. Pasa la lámina, por favor.
Entonces, bueno, este libro está digitalizado, yo lo tengo disponible para el que lo quiera. Entiendo que si hay algunos grupos de las mesas de trabajo que se han ido haciendo por WhatsApp, puedo dárselo a alguno que esté en el grupo y por ahí lo comparto. Y les puede ser útil de aquí al sábado, ¿no? Un poco para pensar los temas que tengan en mente. En este libro está esta clasificación de la crítica jurídica en 4 grandes tendencias, ¿no? Me parece algo útil porque lo ubica uno. Las 4 grandes tendencias de la crítica jurídica, digamos a nivel mundial, son estas. En primer lugar, los Critical Legal Studies, o los estudios jurídicos críticos, que es un movimiento de crítica norteamericano, surge en los Estados Unidos, pero cada vez más con influencia en la cultura angloamericana. Por ejemplo, el máximo representante de ese movimiento es Duncan Kennedy. Aquí tengo 2 textos de él, un poco para que se hagan la idea. Este es el libro de Kennedy, La enseñanza del derecho como forma de acción política. Este es uno de sus textos. Y este es otro, Izquierda y Derecho. Duncan Kennedy, que es uno de los más destacados del movimiento de los estudios jurídicos críticos de Norteamérica. La segunda gran tendencia es francesa, es la Asociación Critique du Droit, que es la Asociación de Crítica Jurídica que surge y se desarrolla en Francia y cuenta con una gran aceptación en el tercer mundo y en América Latina, principalmente en México y Brasil. Y la tendencia anterior, por ejemplo, tiene mucha influencia en Argentina. Y esta segunda tendencia francesa tiene mucha influencia en México y Brasil. La tercera gran tendencia se denomina uso alternativo del derecho. Esta es una postura crítica que está desplegada en Italia, posteriormente fue adoptada en España y en otras partes de Europa y en América. En Brasil tiene mucha fuerza también esta tendencia de uso alternativo, que tiene que ver con dar un uso distinto al tradicional al derecho de la dominación. Es decir, que los movimientos populares se apropian del derecho de la dominación y se lo vuelven como un boomerang contra la propia dominación. Y la cuarta gran tendencia de esta clasificación de la crítica jurídica que encontramos en Carlos Wollmer son los enfoques epistemológicos de pluralismo jurídico, que de por sí ya es una ruptura, porque ustedes saben que en nuestro campo, en el derecho, lo que impera es el monismo jurídico. Es decir, la visión de que hay un solo sistema normativo, que es el que hace el Estado, y ese es el sistema hegemónico, y es el único que se estudia y que se aprende, y que todos los demás son cualquier cosa menos sistemas normativos. Entonces, esta tendencia de pluralismo jurídico rescata, ¿no?, esas otras instancias de justicia, de pueblos, de comunidades indígenas, a lo largo de todo nuestro continente, y por eso es un enfoque crítico, ¿no?, porque rompe con ese monismo jurídico. Entonces, bueno, ya viendo esta lámina tenemos alguna idea de la crítica jurídica a nivel mundial y sus 4 tendencias. Viendo la segunda, ya estamos centrados en, pasa la lámina, por favor, gracias. La segunda lámina es para referirme a la crítica jurídica latinoamericana, ¿no? Esta sería un movimiento con identidad colectiva, es decir, este no tiene un gran exponente, sino que en todos los países de América Latina hay diferentes exponentes, ¿no? Por ejemplo, si usted va a México, el principal exponente, uno de los más fuertes de la crítica jurídica latinoamericana en México es el doctor Oscar Correa, ¿no? Estos son los libros que yo tengo de Correa, tiene más. Teoría del derecho y antropología jurídica, metodología jurídica, introducción a la crítica del derecho moderno esbozo, pluralismo jurídico, alternatividad y derecho indígena, teoría del derecho, pluralismo jurídico, nuevos horizontes, sociología jurídica y el otro Kelsen. Imagínense, porque además Correa afirma que en las academias tenemos una lectura incorrecta de Kelsen. Muchas academias a lo largo de América Latina. Entonces ellos desarrollan ese estudio correcto de la teoría de Kelsen. Esta es otra corriente, por eso es un movimiento que tiene identidad colectiva, está en América Latina y además constituye un quiebre con el eurocentrismo jurídico. Es decir, la apuesta de la crítica jurídica latinoamericana es que dejemos de ser sucursales del pensamiento europeo y que podamos tener un pensamiento jurídico propio desde América Latina, situado en América Latina, desde nuestra identidad, desde nuestra cultura y desde nuestra
idiosincrasia. En segundo lugar, la crítica jurídica latinoamericana es una corriente de pensamiento autónoma, con temáticas propias, influidas inicialmente por otros estudios críticos, estos que vimos en la lámina anterior, pero con su propio camino en la crítica al discurso jurídico, donde es necesaria la interdisciplinaridad. En tercer lugar, la crítica jurídica implica transformación social a partir de la crítica al derecho dominante, para lo cual se nutre de los aportes de teorías más generales. Y en cuarto lugar, la crítica jurídica latinoamericana analiza los casos concretos de discursos y demás fenómenos jurídicos de la región. Por ejemplo, un tema de la crítica jurídica latinoamericana, para los que están en la maestría de Derecho Constitucional, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿verdad? Que surge sobre todo a partir de las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Ese es un temazo para investigarlo y la crítica jurídica lo desarrolla. En esta tercera lámina siguiente tenemos un concepto ya teórico de lo que sería la crítica jurídica. Este es de Wolmer también, de este libro. Formulación teórica práctica. No es solo teoría, es teoría y es práctica la crítica jurídica. Capaz de cuestionar y romper con aquello que se encuentra disciplinariamente ordenado y oficialmente consagrado en el conocimiento, en el discurso, en el comportamiento, en determinada formación social. Por otro, como la posibilidad de concebir y revivir otras formas diferenciadas, no represivas ni emancipatorias de práctica jurídica. Aquí está un concepto teórico, sencillo, preciso, de lo que sería la crítica jurídica de acuerdo a Wolmer. Y luego tenemos, en esta otra lámina siguiente, unos objetivos de lo que persigue la perspectiva crítica jurídica. Estos son los objetivos que nos aporta Luis Guarat, es un argentino que ha desarrollado también esta perspectiva, y nos dice que los objetivos de la crítica jurídica son, primero, mostrar los mecanismos discursivos a partir de los cuales la cultura jurídica se convierte en un conjunto fetichizado de discursos. En segundo lugar, denunciar las funciones políticas e ideológicas de las concepciones normativistas del derecho y del Estado. En tercer lugar, denunciar las falacias y las abstracciones técnico-formalistas de los discursos legales. En cuarto lugar, cuestionar las bases epistemológicas que comandan la producción tradicional de la ciencia jurídica. Y finalmente, reposicionar el derecho en el conjunto de prácticas sociales que lo determinan. Estos serían los objetivos de la perspectiva crítica de acuerdo a Luis Guarat, argentino. ¿Qué podemos sintetizar de esos objetivos? Bueno, en primer lugar, el objetivo de la crítica jurídica debe ser visibilizar el derecho dominante en su carácter fetichizado y su uso como un instrumento de dominación de clase. Para la crítica jurídica, el derecho es un instrumento desde el cual se ejerce dominación de clase. Es decir, lo dicta una clase para dominar a otra. Y esa clase esconde su interés en ese derecho y lo muestra como si fuera el interés de todos. Pero por eso se usa la palabra fetichizado, porque se corta la relación y se muestra que este es el derecho que nos sirve a todos, pero realmente nos sirve a nosotros para sostener nuestro status quo. Entonces, hacer visible eso es el papel de alguien que está manejándose en la crítica jurídica, que está investigando, que está pensando desde la crítica jurídica. El otro objetivo sería mostrar el encubrimiento del interés grupal como del común. El tercero, la transformación de la epistemología jurídica. Y el cuarto, su ubicación, es decir, quien está en la crítica jurídica tiene que ubicarse desde los sectores populares, sus normatividades y desde sus normatividades insurgentes. Fíjense, en estas 5 láminas hemos dejado las principales tendencias de la crítica jurídica. Hemos dejado la crítica jurídica latinoamericana a unas precisiones concretas y hemos dejado los objetivos de la perspectiva crítica. Digamos que todo el que está en este instituto, en esta maestría, o estas maestrías, tendría que asumirse impulsor del pensamiento crítico jurídico porque es el enfoque que sustenta el instituto. El otro elemento es el de la investigación. Y bueno, yo sé que aquí hay distintas profesiones, ¿no? Que hay interdisciplinaridad, pero seguramente hay mayoría de abogados. Levanten la mano los abogados y las abogadas. Mayoría evidente. Entonces, claro, aquí se presenta un problema
es que en la generalidad los abogados venezolanos no somos concebidos como investigadores y no se nos forma como tales en pregrado, a diferencia de lo que ocurre con otras ciencias sociales, como por ejemplo la antropología, la sociología, la historia, estudios en los que sí se recibe formación investigativa. Entonces decíamos ayer en la mesa, a un sociólogo se le da formación en método para interpretar la realidad, investigarla y producir reflexión, conocimiento. Un antropólogo igual, pero el abogado no, porque se asume que el abogado en la concepción formal tradicional, bueno, lo que tiene que aprender son las normas. El tema son las normas y cómo aplicarlas. No tanto, no necesitaría métodos de investigación, de interpretación de la realidad. De hecho, es un choque cuando tú, abogado, te gradúas y vas a un posgrado y ya te dicen, mira, para graduarte en este posgrado tienes que hacer una tesis. Uy, ya para nosotros es como un golpe fuerte porque tenemos que montarnos en el tema metodológico y nos cuesta. No es que no podamos, podemos, pero nos cuesta. Por esta concepción, una barrera que tenemos allí. Además, la formación que imparten la mayoría de las universidades tiende al formalismo jurídico y se caracteriza por reducir el derecho a normas producidas por el Estado, se sustenta en lo jurídico disciplinar y el teoricismo eurocéntrico. La escasa investigación que se practica está centrada en la interpretación normativa y en el desarrollo de las instituciones jurídicas, y la formación está desvinculada de la solución de los problemas sociojurídicos comunitarios. Es decir, no es que no se investigue, digamos, puede haber alguna facultad, alguna escuela que exija una monografía o un trabajo de investigación X, una tesis, pero digamos no es lo general, no es la generalidad. Y la investigación que se hace, bueno, está centrada principalmente en lo normativo, en instituciones jurídicas, no es una investigación sobre la realidad. Ok, fíjense por ejemplo lo que dice Pérez Perdomo en una de sus publicaciones. Venezuela, en un artículo que se llama Venezuela 1958-1999, el derecho a una democracia reiniciante. Ese artículo fue publicado en un libro colectivo denominado Culturas Jurídicas Latinas de Europa y América en tiempos de globalización. Él analiza ahí el tema de la formación de los abogados en Venezuela y hace una reflexión sobre el tema de la investigación y dice, cito, aun cuando en Venezuela existe una investigación universitaria en las ciencias sociales, en la ciencia jurídica la investigación universitaria parece debilitada. Entonces él está asociando este debilitamiento a múltiples causas, ¿no? Dice, la economía del país puede ser una causa por la cual no se investigue. Las alternativas del mercado laboral, si te toca salir a ganarte los casos, bueno, ¿con qué tiempo vas a investigar? Y al agotamiento del paradigma formalista de investigación jurídica. Siguiente. Ok. Él distingue, Perdomo, dos grupos de investigación, refiriéndose a la investigación escrita. La primera es la producida a través de libros o artículos por juristas que ejercen la profesión de abogado, indicando que se trata de una producción dirigida a ayudar al lector en la interpretación de textos legales o a la discusión de conceptos importantes, aunque generalmente no hace referencia a casos ni a problemas sociales, pues es una investigación sobre las reglas de derecho. Como máximo hace referencia a reglas fijadas por la jurisprudencia. El referente a problemas prácticos viene dado por la ocupación del autor. Porque cuando se da análisis de realidad es por lo que hace el autor. Pero por lo general es interpretación de normas, comentarios a una ley nueva que sale, análisis de una determinada institución jurídica o del derecho. Y el segundo grupo de investigaciones que identifica Perdomo es la investigación producida por institutos de investigación universitarios, de los que resalta dos características: muy variada y desigual. No toda puede considerarse investigación académica y, de hecho, la intención es más la intervención en el debate público. O sea, unas investigaciones que es para incidir en la opinión pública, y eso sigue pasando en muchos espacios. Y también un creciente interés por el derecho desde institutos de investigaciones en ciencias sociales y políticas, ¿no? Un poco el diagnóstico. Ya para cerrar, ¿qué pudiera decirles yo sobre mi experiencia? Pues estamos tratando un poco porque en la experiencia del instituto hemos visto que es difícil entrar a estos temas. Dice, bueno, ¿y qué investigo? ¿Y con qué me meto? Hay unos compañeros que se prescribieron de un estado del país, que los conozco, y entonces me dicen, mire, la semana que viene vamos a tener el curso y dame una idea, ¿y qué tema me meto? ¿Y qué hago? La gente anda angustiada por eso. Entonces, bueno, un poco la idea es compartir algunos textos que puedan tener en la mano, ver por dónde va el debate de la crítica jurídica e irse prefigurando un tema de trabajo. Yo, en mi experiencia en la universidad, he podido participar en unas investigaciones, son esas que están ahí,
es lo que llamamos proyecto comunitario. Sería una investigación desde una perspectiva crítica, porque se hace con las clases subalternas, vamos a decirlo así. Y creo que he tenido aquí, en estas experiencias de trabajo, desde el año 2005 la primera y la actual, que es la última que hice ahí 2023, de los mayores aprendizajes jurídicos de mi vida. Y les nombro rápido los temas. Mire, el primer proyecto, la primera investigación donde participé, son investigaciones colectivas, con estudiantes, con otros profesores. Derecho a una vivienda digna y adecuada aquí en Caracas. Atención jurídica gratuita a una comunidad en Nueva Esparta. Dignificación de trabajadores residenciales, lo que antes eran las conserjes. Atención gratuita a comunidad de pescadores artesanales de la isla de Coche en Nueva Esparta. Difusión de leyes a través de la radio, cultura de legalidad. Justicia de paz comunal a partir de la formación del juez. Aportes a la construcción del reglamento de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal. Difusión de la LOGNA en las escuelas, con niños de cuarto, quinto y sexto grado. Servicio de atención y asistencia jurídica gratuita en Nueva Esparta. Anteproyecto del reglamento del decreto con rango, valor y fuerza de ley de dignificación de trabajo residencial. Ese es el proyecto en el que estamos ahorita, haciendo investigación, y ese reglamento lo construyen las propias trabajadoras. Nosotros lo que aportamos es la técnica jurídica porque el saber lo tienen ellos, ¿no? Entonces, una investigación diferente, una investigación situada esta, al menos desde mi experiencia modesta, en la crítica jurídica. Y luego hay una lluvia de temas, de cosas, ¿no? Que se pueden investigar. Bolívar y el Estado, Bolívar y el derecho, Bolívar y la justicia, ¿no? Siguiendo la ponencia que nos dio el profesor Damiani. La crítica jurídica latinoamericana desde el marxismo, que es una de las corrientes de pensamiento que más influye en Latinoamérica en el desarrollo de la perspectiva crítica jurídica. Filosofía de la liberación y transformación del sistema de derecho. Pluralismo jurídico y pluralismo normativo, ese es otro tema importante, incluso en Venezuela. Venezuela, Ecuador y Bolivia, punta de lanza del nuevo constitucionalismo latinoamericano. La teoría del derecho insurgente y las normatividades autónomas insurgentes de nuestra América. Estudios del derecho en perspectiva crítica jurídica. Estudios de derecho, es decir, cómo la crítica jurídica ha llegado a la formación académica. La bolivariana tiene un pregrado con perspectiva crítica jurídica. La bolivariana ya tiene 3 posgrados con perspectiva crítica jurídica. El instituto tiene 7 posgrados con perspectiva crítica jurídica. Entonces es una perspectiva que está teniendo un gran desarrollo desde lo educativo. Aquí hay licenciados y licenciadas en educación para quienes quizás este tema es un tema de interés. Derechos humanos para la liberación. Políticas públicas para la transformación del sistema de justicia. Participación popular en el sistema de justicia. Modelo de justicia previsto en la Constitución. Agrego yo otro que no está ahí, plan estratégico para la revolución del Poder Judicial como plan de políticas públicas. Es decir, tantos temas, estos son 5, 8, pero hay muchísimos temas. Esto tiene campo amplio y necesita desarrollo, necesita de investigadores e investigadoras que nos ayuden a desarrollar ese nuevo pensamiento jurídico crítico, pensamiento jurídico alternativo, porque ese otro derecho no va a llegar solo. Hay que mover esa masa crítica y tenemos una cultura de más de 300 años con el derecho de la dominación en estas tierras, y por supuesto que no es imposible, y estoy seguro que todos ustedes van a avanzar en esa dirección. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Desde hace años me he acostumbrado a que cuando participo en eventos como este, digo que vamos a desarrollar eso que llamaríamos un intercambio de saberes, bajo un esquema absolutamente distinto al esquema precisamente positivista, de que hay unos que todo lo saben y otros que no saben nada. Generalmente los que saben son los ponentes y los que están recibiendo la ponencia no saben nada. Esa no es la concepción que practicamos. Esto es un diálogo de saberes de aquí para allá y de allá para acá. En esta era de las redes sociales, que tenemos que estar claros
que las redes sociales hoy son el principal medio de comunicación del mundo, no del mundo occidental, sino del mundo. No es la televisión, no es la radio, no son los medios impresos, sino que son las redes sociales. Y las redes sociales no solamente son el principal medio de comunicación, sino que a través de las redes sociales se tumban gobiernos, como ha ocurrido con eso que se llama las revoluciones de colores, o con mucha experiencia aquí en América Latina, porque las redes sociales, aparte de ser el principal medio de comunicación del mundo, hoy en día son un actor internacional. Bueno, esas redes sociales generan información permanente. Hay una película que seguramente ustedes han visto, tiene distintas versiones, que se llama Matrix. Esa película tiene varias versiones. Yo me voy a referir fundamentalmente cuando salió Matrix. Y en esa primera versión de Matrix hay un diálogo entre dos personajes, uno que se llama Neo y el otro que se llama Morfeo. En ese diálogo hay toda una discusión sobre dos píldoras, la píldora azul y la píldora roja. ¿Qué es la píldora azul? La píldora azul es la que nos muestran los grandes medios de comunicación hoy en día, es decir, las redes sociales. Y la píldora roja es la que trasciende, la que va más allá de la noticia. La píldora azul ocurre que impera eso que un filósofo, Byung-Chul Han, uno de los grandes filósofos hoy coreanos que están dando clases en Berlín, en Alemania, eso que en inglés podríamos decir like o like, se llama me gusta. Entonces, impera el me gusta. Y el me gusta es, usted recibe la información y como eso me gusta, la posteo, la reenvío. Y no registro la información, porque me gusta es lo que me llega. Y eso inmediatamente lo envío. Le voy a contar esta experiencia que es real, concreta, que tiene que ver con el me gusta. Yo estuve por allá entre el año 2017 y 2018 siendo decano de posgrado de la Universidad Rómulo Gallegos. Y ahí había una profesora que le gustaba la filosofía del me gusta. Y esa profesora, cualquier información que le mandaba y a ella le gustaba, lo reenviaba. Y resulta que en ese entonces comenzaron a discutirse el cobro nuevamente de los peajes. Y ustedes saben que, bueno, uno de los peajes más importantes es Puerto Cabello. Y resulta que una prima le envía una información a ella, pero en son de broma, diciéndole que allá en Puerto Cabello, en el peaje de Puerto Cabello, estaban quemando caucho en carro. Y bueno, que había un caos, y como ella es de la filosofía del me gusta, reenvió eso. Y lo reenvió a muchos sitios, entre ellos al grupo de profesores y de empleados de la Universidad Rómulo Gallegos. Y resulta que ella no había abierto eso. Y cuando abrió la información, salió el negro de WhatsApp. Esa profesora después no hallaba qué hacer. ¿Cómo explicar esa situación? Bueno, la píldora azul nos lleva a la desinformación. La píldora azul, por ejemplo, nos dice que lo que ocurre en Gaza hoy en día lo comenzó Hamas el 7 de octubre del año pasado. Y que lo que hace
el sionismo israelita es defenderse. Y entonces, primera recomendación, no acudamos a la píldora azul. La píldora azul sería lo inmanente en términos de cambio. Es lo fenoménico. Lo importante es la píldora roja. ¿Qué hay detrás de la noticia? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y entonces cuando nosotros aplicamos la píldora roja, por ejemplo en el caso que le acabo de mencionar de lo que está ocurriendo allá en Palestina y de la masacre y el genocidio que se está cometiendo, entonces comenzamos a ver qué fue lo que ocurrió en 1947, qué hizo la ONU en 1947, después qué hizo Israel en 1948 cuando invadió ese territorio, después que en el 47 habían repartido un territorio que no era de ellos, era de los palestinos, pero lo repartieron y le dieron 56 y a los palestinos 44. Resulta que en el 48 ellos reconocieron eso invadiendo Israel, pero después en 1967, en eso que se llama la guerra de los 6 días, ocuparon todo el espacio. Entonces, la píldora roja nos dice, no, hay que ver qué fue lo que ha ocurrido con todo ese proceso. Recomendación, acudamos siempre a la píldora roja y no a la azul para que no le pase lo que le pasó a la profesora amiga de allá de San Juan de los Morros. Segunda recomendación, en esta era de las redes sociales existe lo que yo ayer denominé ahí en la mesa donde estuve, la huelga cerebral. Ahora existe la huelga cerebral. ¿Cuál es la huelga cerebral? Bueno, la resistencia a leer. Y como dice nuestra amiga Mafalda, nosotros tenemos otra Mafalda, por cierto, en el instituto, pero de eso no vamos a hablar. Como dice Mafalda, que no es Mafalda, es Kino, pero bueno, el que no lee corre el riesgo de creer cualquier cosa. ¿Qué es la huelga cerebral? Que no se lee y resulta que se acude, como estamos en la era de las redes sociales y de internet, se acude a eso que en inglés se llama cut and paste. Es decir, cortar y pegar. Y entonces vamos a hacer un trabajo de investigación, acudimos al internet, cortamos, pegamos y le entregamos al profesor. Mire, profesor, aquí tiene mi trabajo de investigación. Por cierto que quiero decir que ustedes son aspirantes a maestría, no a trabajos especiales de grado, sino a maestría. Es decir, es a la investigación y no a la descripción y no al análisis. Aquí en maestría es la hermenéutica, es la interpretación lo que está en juego y por eso es la investigación y es fundamentalmente los juicios de valor que están presentes a la hora de hacer un trabajo de investigación y eso debe estar claro para todos. Segunda recomendación entonces, no acudir a la huelga cerebral. Ustedes saben que la huelga, hay huelgas, nosotros hemos escuchado la huelga de los empleados, imagínate los profesores que nos la pasamos en huelga todo el tiempo, los maestros, la huelga de los campesinos, etc. Pero ahora en la era de redes sociales existe la huelga cerebral. Así que hay que leer. Hay que leer, porque además yo no soy médico, pero me han dicho por ahí, mi hija que es médico, me dice, es que todo lo dirige el cerebro, papi. Todo lo dirige el cerebro. Entonces, que se le atrofia el cerebro, se le atrofia todo. Entonces, la segunda recomendación es no acudir a la huelga cerebral. Yo voy a compartir con ustedes rápidamente por el tiempo una propuesta para la investigación, porque estamos aspirando a entrar a maestría y vamos a hacer entonces investigación.
Voy a hablarle desde el punto de vista de la ontología, de la epistemología, del método, la historia y lo axiológico. Desde el punto de vista de la axiología, simplemente le diría, hay que leerse el documento rector. Ahí está el ser, la ontología de este instituto, y le doy unos datos para la entrevista del día sábado. Vayan preparados para esa entrevista. En la fundamentación filosófica, en la fundamentación sociológica y en la fundamentación pedagógica, que son las tres fundamentaciones fundamentales que están contenidas en ese documento rector. Recuerden esto que le estoy diciendo, porque cuando a mí me toca hacer una entrevista, lo primero que le voy a preguntar es, ¿se le dicta el documento rector? Si se lo dio, háblame de la fundamentación filosófica, de la fundamentación sociológica. Por ejemplo, ¿por qué el derecho es un hecho social? El derecho como hecho social. ¿Y cuál es el eje pedagógico que atraviesa los estudios de este instituto? Entonces, lo ontológico está allí, en el documento rector. Desde el punto de vista epistemológico, ustedes saben que por allá está mi amigo Vladimir, que sabe mucho de esto. Ustedes saben que Platón nos hablaba del epísteme y de la doxa. El epísteme es el conocimiento, es propio de los sabios, y la doxa es el sentido común, es el de la gente que no estudia. Podríamos llamarlo los dominantes y los sometidos. Bueno, en este instituto de investigación y posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, el epísteme que se establece aquí, que no es más que la relación entre el sujeto que conoce y el objeto cognoscible, se da sobre la base, primero, de lo que comencé diciendo, un diálogo de saberes o un intercambio de saberes. Pero en segundo lugar, es que aquí, y el que no lo tenga claro, creo que está equivocado, no venimos, en el instituto no se viene a defender precisamente a quienes se consideran los dueños del mundo y los dueños de Venezuela en términos jurídicos, por ejemplo. Desde el punto de vista metodológico, nosotros estudiamos el holismo, el funcionalismo, lo sistémico, todo eso, porque todo eso lo vemos, lo estudiamos. Pero fundamentalmente nosotros trascendemos eso y vamos entonces a la totalidad. El concepto de totalidad, diría Aristóteles, la categoría de totalidad. La totalidad es la que da cuenta de la relación de todos los elementos o de todos los aspectos que están presentes. Cualquier estudio que vayamos a realizar, jurídico, tiene que entender que lo jurídico está dentro de una sociedad. Y en esa sociedad existe lo político, existe lo social, existe lo económico, lo cultural y ahora lo tecnológico. Y eso tiene que relacionarse. Pero además, en el instituto se aplican unos conceptos fundamentales que son los siguientes. El concepto de la otredad, la alteridad y la analéctica. Concepto de Enrique Dussel, entre otros, que es uno de los investigadores que acaba de morir. Nació en Argentina, pero todo su desarrollo académico lo hizo en México. Bueno, ¿qué significa la otredad? La otredad significa que existo yo, pero existe el otro. Pero
existo yo con mis sentimientos, mis valores, mis dolores, mis pasiones y mis problemas, pero también existe el otro en esos términos, con valores, comportamientos, creencias, dolores, etcétera, etcétera. Y esto es importante sobre todo para los que son jueces y juezas. A la hora de tomar una decisión, apliquen la otra edad para que se pongan en el lugar del otro. Porque la norma dice, cometió este delito y tantos años de cárcel. Antes de tomar esa decisión, apliquen la otra edad. Pónganse en el lugar del otro. Eso que llaman privados de libertad, ¿qué se llaman ahora? Ok. Bueno, la analéctica y la actividad que tiene que ver con, hay que ponerse, no solamente es que el otro existe, sino que hay que ponerse en el lugar del otro. Fíjense lo que está ocurriendo en Gaza. Estados Unidos veta todas las resoluciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, las veta, que llama el cese de juego, el cese de la guerra. Resulta que Estados Unidos tiene 2 portaaviones allí apoyando a Israel. Resulta que Estados Unidos financia a Israel no solamente en términos económicos, sino en temas de armas y de todos los pertrechos que significa una guerra. Pero ahora resulta que Estados Unidos está a través de unos aviones lanzando comida para los habitantes del norte de Gaza. El desprecio al otro, el desparpajo. Eso es lo que es. Porque si él quisiera realmente, lo pudiera hacer, quitarle totalmente el apoyo a Israel. Desde el punto, bueno, entonces el método, sí, lo holístico existe, el funcional existe, pero nosotros relacionamos todos los aspectos. La historia. Bueno, generalmente nosotros escuchamos, eso es parte de la historia, eso ocurrió en tal época y eso es parte de la historia. Nosotros conseguimos la historia en los 3 tiempos verbales: pasado, presente y futuro. Con Simón Bolívar decimos, en uno de los escritos más extraordinarios de Simón Bolívar, que se llama El Chimborazo, mi delirio sobre el Chimborazo. Léanse eso es una exquisitez desde el punto de vista de la poesía incluso. Allí Simón Bolívar dice, miro el pasado, miro el futuro y por mis manos pasa el presente. Los 3 tiempos verbales. Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, la historia es un profeta con la vuelta hacia atrás, por lo que fue y lo que es, anuncia lo que será. Los 3 tiempos verbales. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que nosotros tenemos que buscar causas, motivos de los sucesos, por qué ocurren los sucesos, y tenemos que ver cuáles son las causas y los motivos que producen esos sucesos. Una vez teniendo esas causas, podemos hacer un diagnóstico de la situación, y si tenemos un buen diagnóstico de la situación, podemos proyectar al futuro y crear eso que se llaman ahora escenarios. Escenario A, escenario B, escenario 3, con probabilidades. ¿Quién tiene más peso del A, B o C? Pero operamos con esos tres verbales: pasado, presente y futuro. Y desde el punto de vista axiológico, bueno, ya el magistrado lo dijo ayer, lo dijeron los ponentes, él lo dijo el lunes, lo dijeron los ponentes ayer, y Alex acaba de también insistir sobre eso. Bueno, este instituto
A diferencia de, no sé, seguramente lo escucharon, lo estudiaron, Max Weber. Max Weber, algunos en mi clase echando broma decían Weber, pero no es Max Weber. Max Weber es uno de los teóricos de eso que se llama la neutralidad axiológica. Y él incluso tiene un texto que se llama El científico y el político, donde dice, una cosa es hacer ciencia y otra cosa es hacer política. Cuando usted hace ciencia, usted tiene que ser neutral. Cuando hace política ya puede tomar partido. El científico, y se está refiriendo al científico en sentido general, científico natural y social, es acéfalo, es neutral, no toma partido. Para eso se lo dejamos a los políticos. Bueno, no, en el instituto no somos neutrales. Aquí la neutralidad se estudia, pero nosotros no somos neutrales. Esa axiología, esa neutralidad axiológica de Weber no es lo que predomina en el instituto. Aquí en el instituto tomamos partido. Y nosotros tomamos, como decía Fran Fano, partido por los condenados de la tierra. O tomamos partido por lo que decía José Martí, con los pobres de la tierra, mi suerte quiero echar. Así que aquí no hay neutralidad. Aquí nos identificamos con los sometidos, con los que han sido negados, con los que precisamente nunca han tenido la posibilidad de ser, porque nunca se lo han permitido. Así que este instituto tiene la ontología bien clara, y eso es importante que cada uno de ustedes lo tenga, porque una vez que entren aquí van a ver lo maravilloso que es hacer ese intercambio de saberes, ese intercambio de conocimiento sobre la base de estar claro en lo que estamos estudiando e investigando. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Me siento en familia porque trabajo en el Tribunal Supremo y veo muchos compañeros o compañeros que han trabajado en el tribunal y que son parte del Poder Judicial, y me alegro que estén sumándose de forma epistémica a la crítica jurídica. Llegando hace un rato, la profesora Omaira me decía, ¿por qué no viene impulsado como vienen estos días? Y eso, como vendría de la psicología de los arquetipos que habla Carl Jung, es el arquetipo del abogado. Como yo soy abogado crítico, me vine totalmente informado. Entonces, esa es una ruptura también que a veces, en la coherencia del pensamiento, a veces tenemos que hacer ruptura. No es que no se use el traje, y el que viene en traje, bienvenido. Pero a veces, cómo nos ve la gente, los justiciables, para que no nos vean fríos y alejados. Pensando ya en la ponencia sobre el tema que toca acá, sobre la epistemología, a mí siempre esa palabra me ha parecido muy pavosa y esa definición no la pienso dar. Lo que sí les voy a decir, en eso que hablaba el profesor Frank, incluso lo que abordaba el profesor Alex Díaz, en el tema de la huelga, es decir, de esa huelga cerebral, o simplemente nosotros no atrevernos a tener la ruptura epistemológica con nuestro propio saber, y en este caso un saber dominante, y es lo que llama Buenaventura Sousa Santos el epistemicidio, es decir, estemos matando los saberes, o si estamos en un diálogo de saberes, tenemos que estar como abogados críticos en diálogos de saberes con el otro, y ese otro tiene nombre y tiene rostro. Les voy a traer un ejemplo escatológico. Hay un cura jesuita que se llama Antonio de Negro. Uno de sus libros, muere una señora y llega al cielo y le preguntan, bueno, ¿y usted qué es? Yo soy buena madre, yo soy una buena maestra,
yo soy buena amiga, y una serie de cosas por el estilo. Yo estaría contento si todos llegamos a fallecer y si nos pregunten, nosotros somos críticos jurídicos, pues ya ahí tenemos una salvación del alma. Entonces fíjense que la crítica jurídica también puede ser escatológica. Y por eso no en vano existió, como yo, como viejo militante de la, viejo por los años, no por las canas ni por las arrugas, de la teología de la liberación. Lo que decía Fran Fano, la opción por el pobre, decía la teología de la liberación, para construir el reino de Dios aquí y ahora. Y de eso se trata esta dinámica de la crítica jurídica, crítica teológica, crítica jurídica y crítica de los saberes que nosotros nos han enseñado formalmente. Anecdóticamente, ¿cómo llegó yo a la crítica jurídica? En mis estudios en la Universidad Central, por allá en la década del 90, me tocó estaba en una beca trabajo en la biblioteca del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Y un día, jurungando revistas, me encuentro con una revista que se llama El Otro Derecho. Y eso, no, volviendo otra vez a Carl Jung, eso no es casual, porque como él establece, eso se llama la sincronidad. Pues siendo yo viniendo en un lugar de militancia de izquierda, pues claro, tenía que encontrarme con un texto de izquierda. Y me encontré con una revista que se llama El Otro Derecho. Yo decía, bueno, ¿qué tratará eso? Y entonces empiezo a leer sobre el otro derecho. Y bueno, una revista que hablaba sobre el uso alternativo del derecho, la crítica jurídica y de los movimientos populares, los movimientos sociales. Y bueno, y ahí me fue adentrando en esa temática. Y con la profesora Rosa del Olmo, célebre criminóloga, me decía, bueno, José Gregorio, ya te encontraste con esa revista, así tienes que ser, porque aquí lo que se forman en esta facultad o en esta escuela es puro abogado y litigante. Entonces, siempre me tuve en esa dicotomía, ¿no? Que no llegó a esquizofrenia. Y recuerdo que en el año 91, con unos compañeros de derecho, también con las mismas inquietudes, creamos una asociación civil que se llamaba Derecho para Todos, donde reflexionábamos con ese tema. Estaba más flaco, por supuesto. Pero bueno, son las cosas de las experiencias que vimos. Ese movimiento no creció más de lo que pudo, pero fue algo que, digamos, me marcó en su momento en la vida. Y me voy a permitir leer un texto que está tomado del fundador del Instituto Jurídico Popular, que funcionó en Brasilia desde la década del 80 hasta finales, hasta el año 2003, aproximadamente un funcionamiento de 20 años. En Río de Janeiro, un movimiento social por abogados alternativos y críticos. Y aquí hay una reflexión interesante, que esto pudiera ser para definir algo de la quisteme, porque la quisteme, como palabra pavosa, ¿no? Tiene que confrontarse con la vida. Si el abogado crítico, o los abogados críticos, o los que nos pretendemos críticos jurídicos, no nos confrontamos con la vida, no estamos haciendo nada. Y él dice acá, en el instituto pensamos que los abogados y otros doctores tienen solamente dos caminos en sus profesiones. Uno de ellos es prestar sus conocimientos para los movimientos populares y no quedarse separado de ellos. Por el contrario, estar firmemente junto a las luchas de las transformaciones de la sociedad. El otro camino es quedarse en la suya. Esto quiere decir, aún teniendo simpatía por el pueblo, cuidar de su vida en una posición individualista. Esta posición es conservadora. Ayuda a las fuerzas que no quieren cambios en la sociedad, fuerzas que pretenden conservar todo como está. Un abogado que nunca vio a los obreros en la fábrica, nunca fue al campo para conocer cómo el campesino le da duro de sol a sol, para conocer cómo el campesino siembra, nunca subió a los barrios populares y conoció la situación de sus pobladores, no puede imaginarse lo que las personas simples piensan sobre el derecho y la justicia. Solo se queda sabiendo aquello que los profesores enseñan en la universidad, aquello que el juez piensa dentro del tribunal, aquello que los colegas discuten en sus oficinas, o los abogados relatores discutimos en nuestras oficinas y cubículos con aire acondicionado, o a veces no con tanto aire, sobre algún proyecto de sentencia.
pero ni el profesor ni el juez ni la mayoría de los colegas conocieron una fábrica por dentro, fueron al campo o subieron a los barrios populares. Por eso el derecho y la justicia pueden parecer una cosa para las personas que viven en el mundo de las salas de audiencia, de las notarías, de los corredores, del foro, y para hacer otra cosa para el pueblo que no conoce aquel mundo. Y fíjense, esta dicotomía me parece clave y reveladora, porque ese es el punto de partida del uso alternativo de derecho, de la crítica jurídica, o la clave de la construcción de otro derecho. Es decir, este mundo jurídico tradicional, formalista, de un abogado prototípicamente liberal, si no entra en diálogo con las necesidades de la gente, no va a encontrar las claves para el crecimiento y la transformación. Esa es la clave que tiene que ver. Y por eso, ¿qué temas tiene que tratar la crítica jurídica? En base al que tenemos que ver cómo entablar una construcción de justicia en ese diálogo de saberes con el otro, con el pueblo, con la gente, con el colectivo. Un primer abordaje que uno pudiera hacer de la crítica jurídica es a partir de la teoría del discurso, del carácter de la construcción del discurso. Tomemos elementos que nos pueden servir a nosotros como abogados críticos para ver, bueno, qué discurso hay del derecho. Es decir, por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas Adolescentes. Bueno, ¿qué discurso hay de ahí? ¿Cuál es la doctrina de la protección integral de los derechos humanos? La doctrina de protección de los niños y adolescentes. Bueno, pero ya va. No es la crítica a la ley, es la crítica a cuál es la realidad de los niños y niñas adolescentes sometidos a exclusión y pobreza. Esa sería una clave y un abordaje. Es decir, una tesis en ese tema, en estas maestrías, en cualquiera de las maestrías o especializaciones acá del instituto, no puede ser igual a una tesis maestría de un egresado de la universidad, de ese tema, egresado de la Universidad Católica. Cualitativamente tiene que ser distinto. El otro tiene que ver, otro tema que puede abordar, y que ya lo decía la profesora Ana Bracho en estos días, tiene que ver con el feminismo jurídico. En los movimientos de mujeres, estando en esta semana reciente que ha pasado el 8 de marzo. Es decir, la lucha de las mujeres, la igualdad. Y en Venezuela existen antecedentes importantes en ese campo, como la reforma del Código de 1982, impulsadas por mujeres para el reconocimiento de los hijos naturales, de basar esas distinciones, la mujer que no tuviera solamente derechos sobre el patrimonio y para ejercer la patria de potestad sobre los hijos. Pero eso todo fue un movimiento de más de 30 y 40 años de lucha para que eso se reflejara en unas normas, para sensibilizar incluso a la misma sociedad de forma cultural. Eso es un movimiento feminista y de crítica jurídica. El otro tiene los temas que podemos ver es derechos de las minorías, de las comunidades y los pueblos indígenas. Esto tiene que ver con el pluralismo jurídico. El tema de por supuesto, los afrodescendientes, el mismo tema del feminismo. El derecho que surge de las comunidades organizadas, y aquí uno de los temas hoy es el tema del poder popular. No existen aún, yo no los he visto, investigaciones que hagan una reflexión sobre el derecho que está en el campo de las comunas o de los consejos comunales o de las comunidades organizadas. Ese nuevo, porque tienen las posibilidades de construir normas de manera comunitaria. Y esos son espacios que están extrasistémicos, es decir, fuera del sistema formal que nosotros conocemos. El tema, si nosotros tenemos una crítica a las relaciones internacionales, a los organismos, ONU, OIT, porque a veces algunos juristas o abogados, sobre todo nos simpatizamos con el campo del derecho laboral, decimos, la OIT dijo, el convenio tal, libertad sindical. Muy bien. ¿Cuál es el tema de la realidad del sector trabajador y de qué sector estamos hablando? Sobre todo en un mundo hoy donde el teletrabajo o esta sociedad líquida que nos hablaba Bauman, ¿no? Abordan realidades que enmascaran nuevas formas de explotación ante ese fenómeno que se llama la globalización. Esa crítica a esos organismos que dan una respuesta formal con una lógica kantiana
basada en el libro famoso de la paz perpetua, que es lo que, digamos, inspira esta filosofía de las relaciones internacionales. Los otros temas, por supuesto, la teoría, una construcción de la teoría crítica al derecho, que es el uso alternativo del derecho, bueno, y lo que hablaba el profesor Ale, del movimiento italiano, la magistratura italiana, post Segunda Guerra Mundial, que surgieron en raíz de jueces por la democracia, ese movimiento de jueces por la democracia, para dar respuesta por una Europa que quedó devastada tras la guerra, de dar respuestas a la necesidad de justicia de la gente, pero partiendo desde los jueces. En cambio, en el caso latinoamericano, en esa episteme de la vida, de subir nuestra realidad, surge desde el campo de los sectores y movimientos sociales y de abogados sensibilizados, sobre todo en los casos de las dictaduras del Cono Sur, movimientos alternativos que planteaban la crítica jurídica surge desde los movimientos sociales y a través que se inmiscuye y se alimenta de otros elementos como la investigación-acción que propone Flash Gordon, ¿no? Es decir, se hace un movimiento transdisciplinario y con la gente, acompañando los procesos de la gente, del colectivo. El tema de los desaparecidos en América Latina, todas esas temáticas que ya nosotros conocemos. Los estudios críticos del derecho, el de la crítica legal de estudio, lo que hablaba de Duncan Kennedy, bueno, eso también puede ser un abordaje, pero es un abordaje desde, tengámoslo claro, desde la realidad estadounidense. Es interesante porque es una crítica que no es común verla en los Estados Unidos, pero que sigue siendo intrasistémica y no con una pretensión de transformación, pero que no deja de ser interesante. La crítica al discurso jurídico y por supuesto esa hermenéutica y de interpretación. Incluso en los temas de derechos humanos, cuando las ONGs de derechos humanos surgieron, por ejemplo, cuando surgió COFAVIC, una organización, Comité de Familiares Víctimas de los Sucesos del 27 y 28 de febrero del 89, primigeniamente surge como un movimiento para acompañar a las víctimas de esos sucesos, con profesionales del derecho que acompañaban para la lucha y reivindicación. Lamentablemente en el tiempo eso se diluyó porque los profesionales dominaron más en esa visión de saber dominante sobre las personas y las víctimas verdaderamente. Aunque ellos decían que las víctimas estaban relegadas, pero a veces, conociendo las oficinas de ellos en su momento, porque los conocí de primera mano, bueno, sí, tú eres directora, pero la directora estaba afuera en un escritorio pequeño, la otra directora, pero abogada, sí estaba en una oficina bien cómoda, por supuesto con un financiamiento importante. Por eso es parte de cómo nosotros queremos construir, cómo nosotros, desde nuestras propias áreas de trabajo, surgen elementos que pueden ser líneas de investigación, leyéndose, por supuesto, el documento rector, ¿no? Para que puedan ambientar nuestros futuros proyectos de investigación en la construcción del conocimiento. ¿Qué líneas de pensamiento tiene la crítica jurídica? Bueno, ya lo hemos discutido, pero la crítica marxista, por supuesto. Un análisis marxista de la realidad, de la ideología que el derecho es parte, que nos hace formar parte, como diría Marx, de la clase dominante. O sea, los abogados formamos parte de la clase, si no somos de la clase burguesa, por lo menos somos clase de la dominante porque prestamos nuestro saber y conocimiento para la clase burguesa. Una crítica jurídica anarquista, bueno, una visión anarquista del derecho que pudiera tenerse, que sería válida para algunos. La crítica jurídica como análisis del discurso, la crítica feminista, el pluralismo jurídico, la crítica descolonial, ¿no? Con la descolonialidad del poder, del saber, la crítica jurídica psicoanalítica, ¿por qué no? Tomar también elementos de la psicología o del psicoanálisis, de la psicología analítica de Jung, de cómo estamos viendo el derecho en cualquier temática, la filosofía del derecho crítica. Y aquí me quiero detener porque en nuestras escuelas todos vemos filosofía del derecho, pero la filosofía del derecho está ligada a la filosofía política, y la filosofía política tiene un elemento de analizar todas las teorías contractualistas del Estado, Locke, Hobbes, por ejemplo, pero de mantener el status quo y de entender cómo el Estado en su conservación del poder y de las relaciones sociales. Nosotros en la crítica jurídica, si somos verdaderamente críticos jurídicos,
viendo la dicotomía que planteaba el autor del Instituto de Apoyo Jurídico Popular de Brasil, vamos a una filosofía de la praxis. Y como diría Gramsci, somos intelectuales orgánicos que nos comprometemos con la realidad para esa transformación. Es decir, ese es el enfoque de la crítica jurídica para la acción. No simplemente, o sea, tenemos que leer, por supuesto, pero las cosas no son solamente estar manoseando libros, porque eso es muy divino, sabrosito. No, tenemos que ir a hacer trabajos de campo y ligarnos con asumir categorías transdisciplinarias tomadas de la antropología, y la historia de las comunidades, cuál es la historia de vida, cómo surgió, si estamos haciendo un campo de investigación de campo. Y por supuesto, la filosofía de la liberación y el derecho, de la figura más paradigmática, por supuesto, el maestro Enrique Dussel, y cómo esa filosofía de la liberación va alimentando el derecho para la construcción de una episteme, una epistemología distinta al derecho como lo hemos aprendido. Porque el sistema que conocemos, por supuesto, del derecho, de la que yo me he formado, y ejerzo y la hago todos los días a través de mi trabajo diario, es violento, porque no permite las voces disidentes como lo que se plantea en este instituto. Es decir, tenemos que ser cultivadores para la acción, volviendo a una visión tomada del catolicismo. Dirían los viejos místicos, ser contemplativos en la acción. Es decir, no simplemente se queda orando, sino que usted actúa para que esa realidad se adecue y construir, como decía la teología de la liberación, ese reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuáles son los ejes de investigación de la crítica jurídica que debe tener? Acumulación capitalista, dependencia, Estado de Derecho en América Latina, procesos sociales y constitucionalismo en América Latina, estados, movimientos sociales y luchas por la emancipación, poder, dominación, violencia, uso alternativo del derecho, las disputas del sentido moderno de la sociedad capitalista y todo el tema de la sociedad líquida, como plantea Thales Bauman, el pluralismo jurídico y los derechos indígenas y el pluralismo jurídico y las comunidades organizadas y cómo es el derecho que se construye, como existía aquí antiguamente el barrio de los Chabramos o el sector popular en Venezuela, la criminalización de la protesta social, el el uso del derecho para derogar los movimientos progresistas que están en los gobiernos, la epistemología y pedagogía crítica. Seguramente he escuchado que hay varios educadores. Bueno, una pedagogía crítica del derecho y una nueva forma de la enseñanza del derecho, ¿no? El papel del filosofar de nuestro americano, con una episteme construida desde la perspectiva de América Latina del derecho, que seguramente lo podemos hacer. ¿Y cómo hacemos esa crítica como movimiento político académico? Bueno, el uso alternativo del derecho, repensar los servicios legales, por ejemplo, que prestan nuestras instituciones de asesoría jurídica gratuita y que sean no simplemente, bueno, sí, te hago el documento, lo notariamos, te apoyo en el divorcio, bueno, pero ahí pueden surgir investigaciones. ¿Cuántos divorcios están llegando? ¿Por qué causas? ¿Cuántas mujeres están siendo golpeadas y por qué? Y ver incluso el análisis de la violencia social sobre la mujer es un elemento primigenio de fuente de investigación. Bueno, el participar en conferencias, reuniones de este estilo como estamos, ¿no? Y no pensar que solamente estamos nosotros en Venezuela, sino también en el continente y ligamos a colectivos latinoamericanos que trabajan este tema, y de docentes, profesores y abogados y luchadores sociales, de movimientos sociales, acompañar a movimientos sociales en este tema, porque incluso si uno acompaña un movimiento sindical, hasta el mismo partido político que uno milita, pues surgen elementos de investigación en la crítica jurídica. El tema del constitucionalismo crítico y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, cómo surgen estos nuevos modelos de constitución y son una ruptura al modelo constitucional oligárquico liberal que nos venía del siglo XIX. Y la crítica jurídica como una crítica a la ideología jurídica, ¿no? El concepto del derecho, el discurso, el sentido ético del derecho, el concepto abierto de la ideología, como cualquier contenido de la conciencia, ¿no? Visibilizar esas desigualdades, ¿no? Y no simplemente quedarnos con un principio de igualdad formal ante la ley. Y lo oculto del derecho, ¿no? En ese discurso,
¿no? ¿Quién y cómo, en qué condiciones está uno autorizado de decir el término del derecho? ¿Qué son las personas? ¿Qué son las cosas? ¿Qué son los contratos? Darle un nuevo sentido más allá del derecho liberal. La compraventa de la fuerza del trabajo, la expropiación continuada, la devaluación, ¿no? Estos son elementos que nos sirven y que nos acompañan en esta construcción. Y yo creo que con esto que he dicho, he definido de alguna manera la epistemología que se puede trabajar acá. Para finalizar, para no aburrirme y no quitar tiempo, hablar del uso alternativo del derecho significa tan solo reintegrar la institución jurídica al interior de las contradicciones sociales y de las relaciones histórico-materiales. Y por otro lado, restituir a la clase trabajadora, a las mujeres, a los afrodescendientes, a los pueblos indígenas, la capacidad creativa de construir su propia historia. Espero que les sirva este elemento como proyecto en esta historia.